Escuchamos, Andy. Sí, yo sí la escucho. ¿Los demás escuchan a Debbie o soy yo sola que me Tengo el escucho? micrófono puesto. Sí, la escucho. Sí, la escuchamos, Andy. A ver. Ahora el micrófono. ¿No me escuchas? No, sí, ¿Ahora? sí la escuchamos. ¿No? A ver, díganme si lo están escuchando a Debbie, yo sola no escucho. Yo sí la escucho. ¿Hablo o no hablo? No sé si hablar. Debbie, yo no escucho nada, no te llego a escuchar. A ver, espérame. Ahí, a ver. A ver, ¿ahora? Ahora ¿Me yo te... escuchas? Sí, yo era el problema, me parece. Ahí estamos. Ah, bueno. Perdón, Debbie. Bueno, sí. Que en general muchas veces hay prejuicio con la enfermedad mental y bueno, yo cuando hay conductas muy extrañas, por ejemplo, la gente tiende a no acercarse, sino todo lo contrario. Y sí, yo creo que me encantó el tema. Me hace recordar una película que vi brasilera sobre una mujer que hacía La como, psiquiatra. sí, terapia ocupacional, hacía con los pacientes. Y sí, era tratarlos como personas. Y cómo una persona puede recuperarse si no es tratada como persona, ¿no? Y bueno, y el tema del afecto como tan importante, y la naturalización. Y sí, y si preguntas sobre su pasado y cuántas cosas forman parte del pasado de las personas y crean sus conductas. Por ejemplo, que si era inmigrante, es re importante porque va a tener una perspectiva de vida y conductas muy distintas a una persona que vivió toda su vida en un mismo lugar. Sí, la verdad que me pareció re acertado. ¿Quién soy yo para Gracias, juzgar? Debbie. Gracias, Debbie. ¿Alguien más que me diga qué les pareció? Delphi, te veo ahí queriendo hablar. Ahí te estás muteada. Ahí sí te veo muteada. Perdón, soy Silvana, es la cuenta de mi hija porque el celular se me apaga. Bueno, yo creo que hay situaciones que nos asustan cuando no sabemos cómo reaccionar, especialmente si hay pacientes que son psicóticos o psiquiátricos y por ahí pensamos que tienen conductas tal vez agresivas, y creo que la mejor defensa que por ahí uno puede tener es como que guarda distancia. Esa es una parte, ¿no? Después cuando tal vez conoces y ves que no es violento o no te va a pasar nada, vos como que, bueno, ahí relajás y te podés acercar un poquito más. Pero también el rechazo tiene que ver con los olores. Hay olores que son particulares, hay olores que son fuertes. Entonces, nada, es difícil. Entonces, como que tenés que trabajar vos en decir, bueno, no siento este olor, no tengo miedo, y bueno, es como que empezás a ver o a sentir las cosas distintas una vez que haces como algo en tu cabeza para poder ayudar, en este caso, a este paciente, o tal vez una visita. Me ha tocado hacer alguna visita a algunos lugares donde ha dicho, hasta el día de hoy recuerdo los olores fuertes de personas que están como abandonadas, como que nadie los ve, como que, pero bueno, nada, yo creo que el no conocer te da miedo, o el no saber cómo actuar te da miedo, pero bueno, después uno va aprendiendo. Y bueno, nada, sin duda Pichón, bueno, Pichón tenía pasión por lo que hacía, porque si no tiene pasión por lo que hace o no le interesa al paciente, yo creo que de ninguna manera se podía haber acercado abrazado, o sea, él tenía amor y pasión por lo que hacía, si no soportás, creo. Hay una parte que Gladys habla y ella dice que desde ese momento que entraba comenzaba su abordaje, ¿no? Porque ese abrazo era algo ya terapéutico para ellos, ¿sí? Y qué importante a veces, como bien decían ustedes, también humanizarlos, ¿no? Porque
ella contaba cómo ella, de la mejor manera posible, más profesional, ella iba tomando registro, una crónica de todo lo que él iba hablando, el paciente iba hablando, ¿no? Pero cuántas cosas él no iba a decir el paciente, y que también tenía que ver con aquello que le había sucedido, ¿sí? Ahí vemos el contexto. ¿Qué era lo que Pichón estaba queriendo decir a Gladys Adamson? El hecho de tener en cuenta el contexto sujeto, ¿sí? De dónde venía, cuántos duelos decía, cuántas pérdidas tuvo en su vida. Entonces, hay muchas cosas que las personas que vamos a tener delante quizás no nos digan abiertamente, pero qué importante saber que todas esas vivencias, todas esas experiencias, esa relación contexto-sujeto ha formado al sujeto que hoy tenemos delante, ¿sí? Y que hoy escuchamos sus palabras, escuchamos la respuesta que nos puede llegar a dar, pero hay todo un fundamento para eso, ¿sí? De una construcción de eso. Entonces, eso es lo que Pichón podía ver. Ahora me están escuchando mejor, ¿verdad? ¿Me están escuchando bien? Bueno, a ver si podemos avanzar un poquitito porque hemos tenido complicaciones. Bien, entonces, viendo esto, que era lo que le quería mostrar, ¿no? Es el mismo hospicio que habla Gladys Adamson, y es lo que Pichón comienza a ver, ¿no? Él percibe, dice que los pacientes que tenían mayor tendencia a la cronicidad eran los que vivían en aislamiento interno, es decir, que aquellos que repetían la enfermedad, que repetían los casos, que repetían las situaciones, que no lograban salir, vivían como aislados, ¿sí? Dice, y no los que necesariamente por convivencia interaccionaban. Es decir, que aquellos que interaccionaban, que socializaban, que lograban interactuar, no tenían tendencia a ser una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo social cura, ¿sí? Lo social cura. Ahora, así como cura, también enferma. Porque si ahí en medio de todo esto que se nos fue trabando, algo les expliqué sobre la crítica a la vida cotidiana, que lo van a ver más adelante, esa cotidianidad que ellos venían, en muchos casos, cuando él comienza a investigar la familia, él se da cuenta que se repetían ciertos patrones en esas familias, ¿sí? Roles disfuncionales, las comunicaciones patológicas, el tema de los vínculos, el formato, el patrón que tenían los vínculos, muchas veces los secretos familiares. Había patrones que se repetían en las familias de estos pacientes, ¿sí? Esa cotidianidad de haberla de alguna manera mamado de chiquito, ¿no? Hasta su adultez, en algún momento iba a desembocar en que en una enfermedad, ¿sí? En una enfermedad. Entonces, era importante poder tener en cuenta esto. Por eso él le hace preguntas a Gladys, que Gladys lo miraba como diciendo, ¿para qué quiere que yo sepa todo esto? ¿Por qué? Porque esta persona que hoy tenía delante tenía toda una historia de vida. Había patrones, había familia, había vínculos patológicos, relaciones disfuncionales, ¿sí? Que habían llevado a esta persona a estar allí. Esta misma persona que tenía delante cumplía también un rol dentro de ese sistema familiar, ¿sí? Y era el rol de que de portavoz vamos a ver después en algún momento roles, o lo verán con otros profesores, pero los roles, el rol del portavoz es el que denuncia, ¿sí? Por su propia situación, denuncia una problemática familiar, ¿sí? Y muchas veces ese que denuncia la problemática familiar, ya sea por una enfermedad psicótica, como en este caso, por un abuso de sustancias, por diferentes manifestaciones, no solamente se hace portavoz, sino se hace chivo emisario. En este caso cumplían estos psicóticos las dos funciones, el del portavoz de una trama familiar, muchas veces enfermiza, ¿sí? Relaciones que enferman, sino también el chivo emisario, aquel que era apartado para llevar las culpas. La familia decía, este Juancito ahora está internado, pero nos volvió loca, era el que nos trastornaba a la familia, ahora estamos más tranquilos, ¿no? Era como que nosotros somos normales, el loco Juancito está en el hospicio, ¿sí? Pero ese loco Juancito, ¿sí? En algún momento fue el portavoz de una problemática familiar, de vínculos complejos, patológicos, ¿sí? Y ahora era aquel que era aislado, ¿no? Llevando quizás
todo lo que el grupo familiar no podía resolver sobre sus espaldas en un hospicio. Entonces, esto era lo que Pichón quería que Gladys pudiera visualizar, ¿sí? Toda esa historia detrás, esos vínculos detrás, ¿sí? Eso es lo que él comienza a ver en este hospicio. Dice, al trabajar con el retardo mental, ¿sí? Él discierne dos tipos de patología. Acá está hablando en niños, ¿sí? La oligofrenia, con clara base orgánica, es decir, que tenía que ver con algo de su cerebro, algo orgánico, y la oligotimia. Dicen que dicha base no era registrable y en las que los niños con trastornos del aprendizaje solían pertenecer a familias que ejercían sobre ellos una permanente sobreprotección que no favorecía la experiencia autónoma y desde allí el aprender. Esta oligotimia, él todavía no se conocía, ¿sí? Cuando estos doctores trabajaban con niños que tenían retrasos en su aprendizaje, él comenzó a discernir que no todos tenían una base orgánica, ¿sí? Que no todo tenía que ver con quizás una inmadurez en su cerebro, sino que había muchos de ellos que tenían situaciones emocionales, ¿sí? Situaciones de sobreprotección, donde no habían tenido de alguna manera problemas en el aprendizaje, pero a tener familias que no los dejaban desarrollar, ¿sí? Entonces, cuando él ve estas dos diferencias, en su momento todavía ni siquiera él estaba graduado, ¿sí? Y los médicos le dijeron, mira, primero recibite y después venía a traer términos nuevos, ¿sí? Estos niños tienen retraso orgánico, un problema orgánico, un retraso madurativo en su cerebro, por eso no tienen trastornos del aprendizaje. No se tomaba en cuenta estas situaciones. ¿De dónde venían estos problemas emocionales? De las familias, ¿sí? De las familias mismas, de las familias en que estos niños procedían. Entonces, poder ver ese contexto lo ayudó a Pichón a decir, no, momento, esto no es solamente es el sujeto, qué le pasa al sujeto con el objeto, qué le pasa al sujeto con la familia. Es todo un contexto que lleva a esta persona a estar en esta situación. Es todo un contexto que lleva a este niño a tener problemas de aprendizaje. Hoy lo vemos normal, ¿sí? Hoy sabemos que muchas veces hasta los mismos maestros tienen la capacidad de discernir. Yo recuerdo una charla que tuvimos cuando mis chicos eran chiquitos, las maestras nos citó a los padres y dijo, papá, yo no sé qué pasan en las familias, pero los niños vienen mal emocionalmente. Dijo, y yo tengo que tomarme 20 minutos, media hora, dice, para poder hacer que ellos logren conectar con la teoría. Dice, primero que puedan sacar lo que les pasa, que puedan emocionalmente discernir lo que tienen, cómo se sienten, poder charlarlo para que recién pueda entrar los conceptos nuevos que quiero enseñar, ¿no? Entonces, ahí hoy es fácil quizás ver a un niño que quizás decimos, bueno, este niño tiene ciertos problemas de conducta, hay que ver qué familia hay detrás, ¿no? Pero en ese momento no era tan así, estamos hablando de tiempo atrás, ¿no? El poder discernir esto, que había también problemas emocionales que intervenían en el aprendizaje, era todo un desafío, ¿sí? Entonces, Pichón realiza el primer diagnóstico psicosocial. No visualiza individuos, sino estructuras vinculares. Ve a este enfermo psicótico, ¿sí? Como un grupo nacido de un grupo familiar, que en estos casos que él comenzó a indagar, cada uno de las familias, de los que tenían familias, se encuentra con que había patrones que se repetían en esa familia, ¿sí? Ve un grupo también que tenía que ver con el hospicio, que eran los enfermeros que no tenían los conceptos suficientes para poder abordar al paciente, y no solo abordarlo, sino darle tranquilidad a la familia, explicándole cuál era el proceso que estaba viviendo su familiar. Eso como producto ve a un paciente aislado, ¿sí? Aislado, que quedaba aislado de familia, aislado dentro del hospicio, de profesionales que de alguna manera solamente abordaban la situación desde su consultorio sin tener en cuenta todo lo psicosocial, ¿no? Entonces, es el primer diagnóstico que él dice, momento. Ya no dejo de individualizar, de visualizar un individuo. Empiezo a ver qué cosa, estructuras vinculares, ¿sí? Veo a este sujeto como un sujeto
netamente social y que su situación es producto, ¿no?, de todo lo que ha experimentado a nivel social y que no solamente ha modificado su conducta, sino que él también ha modificado su contexto, ¿sí? Entonces, ¿sí?, él ve esta crisis y él dice, ¿cómo llega el paciente a la internación? Y él ve un fondo figura, que era, ¿cuál era? La familia, ¿sí? Aborda al paciente desde su enfoque psicoanalítico y lo que es un hecho dado, natural en la internación, en la urgencia, lo transforma en un instrumento, un dispositivo, un encuadre, ¿sí? Él ve esta urgencia, no lo ve solamente, bueno, a este hombre lo tenemos que de alguna manera poder alinear nuevamente, sino que él comienza a trabajar, ¿sí?, con todo ese contexto, ¿sí? Y lo ve, ¿no?, de alguna manera para poder, como un dispositivo, un encuadre, poder trabajar la familia, ¿sí?, poder trabajar los vínculos dentro del hospicio, dándose cuenta que aquellos que más se aislaban, más repetían la enfermedad, y que aquellos que lograban interactuar tenían menos posibilidad de hacer esa enfermedad crónica. No, fíjense la importancia de lo social. Y esto está bueno porque nos tenemos que preguntar cómo están nuestros grupos, ¿sí? ¿Cómo están los grupos donde nosotros interactuamos? Y entender que de esta mirada que nosotros vamos a tener, los grupos son capaces de sanar como los grupos son capaces de enfermar, ¿sí? Entonces, un grupo que abraza, que contiene, un grupo que es capaz de tener una buena comunicación, vínculos sanos, es capaz de sanar a aquel que entra, ¿sí? Aquel que viene. Un grupo donde su relación, sí, es cerrada, la comunicación también es cerrada, donde no todos tienen voz dentro del grupo, ¿sí?, donde los vínculos o los roles son disfuncionales, ¿sí? Va a ser un grupo que a la larga, en esa vida cotidiana que vamos a ir mencionando y que ustedes después la van a ver con profundidad, enferma, ¿sí? Entonces, qué bueno aquellos que están trabajando en grupos y decir, ¿cómo es mi grupo? ¿Cómo está haciendo mi grupo? ¿Sí? ¿Mi grupo es capaz de sanar o es un grupo que enferma? ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque los vínculos, incluso los vínculos con los operadores, pueden ser muy terapéuticos, ¿sí? Él ve, volviendo a la familia, dice el grupo familiar, dice en el que en un integrante se psicotiza, está en crisis. No solamente está en crisis la persona que está ya en este nivel de locura, sino todo el grupo familiar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Indaga la situación, escucha el discurso, descubre que esa crisis tiene una histeriosidad, a veces transgeneracional, ligada a situaciones de duelo no elaboradas, ¿sí? Fíjense esto qué importante. Esto es lo que le decía a Gladys, ¿no? A Gladys Adamson. Le decía, tiene duelos no resueltos, ¿no? ¿Qué pasó con su abuelo? ¿Qué pasó con su tío? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando él comienza a descubrir, él ve que indagando sobre las familias, ¿sí?, escuchando el discurso, hablando con ellos, él descubre que estas crisis a veces se habían repetido, ¿sí?, en algún abuelo, en algún tío, ¿sí?, que a veces tenía que ver duelos no elaborados, ¿sí?, personas que eran inmigrantes, que es un gran duelo abandonar un país, a veces un continente, en ese tiempo, donde hoy quizás volamos, ¿no?, en avión, donde nos vemos a través de videollamadas, nos vemos a través de una pantalla, pero en ese tiempo a veces no se sabía si incluso el familiar había llegado vivo al otro continente. Sí, era un duelo importante. Entonces, todas esas situaciones, ¿sí?, él va a hablar en algún momento de la teoría de la depresión, ¿sí? Y él va a decir que para él la depresión tiene que ver con duelos no elaborados, situaciones que tienen que ver con carencias, ¿sí?, con carencias, con necesidades que no fueron cubiertas, quizás de niños, quizás de adolescentes, quizás de adultos, ¿sí?, pero que se van hilando y que luego desembocan en una depresión. Y él va a hablar
que estas psicosis, estas enfermedades que él recibía en estas guardias, muchas veces tenían que ver con todas estas situaciones no resueltas que desembocaron en una depresión y luego esa depresión en una patología, ¿sí? Esto también lo van a ver, ¿no? Él le va a llamar a esto teoría de la enfermedad única. ¿Cuál es la teoría de la enfermedad única? La depresión como base de la psicosis, ¿sí? De estos estallidos de la mente que a veces se hacen incomprensibles. ¿De dónde viene esa depresión? De duelos no elaborados, de carencias que no fueron cubiertas. ¿Sí? Entonces él cuando indaga a la familia se encuentra con estas situaciones y que se repetían en distintas familias de diferentes pacientes. Estas situaciones eran como un patrón. ¿Sí? Dice el grupo, vamos aquí, dice, ¿qué nos muestra un grupo familiar en esta situación? Alteraciones de la mutua representación interna. ¿Qué significa esto? La mutua representación interna tiene que ver con el vínculo, ¿sí? Ya lo van a ver, es una palabra que la van a escuchar muchas veces. No tiene que ver cómo la imagen interna que yo tengo sobre mi mamá, tengo sobre mi papá, ¿sí? Hay alteraciones en este vínculo. Cuando hay una mutua representación interna es porque hay un vínculo. Y muchas veces ese vínculo no es un vínculo sano, ¿no? Ha habido vínculos patológicos. Entonces él veía que a veces había vínculos patológicos con los padres, vínculos patológicos con los hermanos, ¿sí? Alteraciones en el interjuego de adjudicación y asunción de roles. Los roles no eran funcionales, eran roles disfuncionales dentro de una familia. Rupturas o vicisitudes de la comunicación, malentendidos. Había algún común denominador, ¿sí? Una mala comunicación, y no solamente una mala comunicación, muchas veces comunicación patológica, ¿sí? El rol del secreto, ¿sí? Alianzas o exclusiones. Muchas de estas familias había un secreto que guardaban, y ese secreto hacía que quizás mamá y la hija lo supieran, papá y el hijo no, un ejemplo, ¿no? Entonces estaban los que hacían alianza defendiendo el secreto que había que llevarlo, ¿sí? Con aquellos que eran excluidos del conocimiento de ese secreto, ¿sí? Entonces, ese secreto muchas veces termina enfermando, ¿sí? Termina enfermando. Y hay familias que guardan secretos, secretos por años, y hay estas alianzas donde vos tenés que callarte, esto no se tiene que enterar, y pasan los años, ¿sí? Y mantener eso muchas veces lleva emocionalmente una sobrecarga muy fuerte. Les hago una pregunta, ¿sí? Para ir yendo al recreo. Esto que ve Fillon en cuanto a las familias, en cuanto a cómo surge esta persona luego en crisis con un brote psicótico, ¿es muy diferente a lo que hoy a veces encontramos? ¿O a lo que ustedes, quizás charlando dentro de sus grupos, ven? ¿Les resulta muy extraño esto? O leyéndolo, escuchándolo, lo pueden identificar actualmente? Yo sí lo pude identificar porque estuve internada en clínicas en salud mental, por todo esto que dice de guardar secretos y juntar muchas cosas, terminó en un trastorno de ansiedad generalizada. Gracias, Que Adela, por todavía, compartir. ¿Que todavía ibas a decir? no, que todavía lo seguimos trabajando. Yo lo sigo trabajando con la psicóloga, pero mis hijas no. Y el papá de las nenas se fue y bueno, secretos que habían salido cuando yo estuve internada en el clínica. Gracias, Adela, por compartirlo. De nada. Bien, esto es importante, ¿no? Todo lo que venimos viendo, porque de acá arranca lo que es la terapia familiar, que hasta ese momento no se hacía.
Pero fíjense cómo esto que él va descubriendo cuando empieza a indagar las familias, vemos que no es muy lejano lo que vemos, ¿sí? Y a veces vemos personas que son portavoces de situaciones, son portavoces quizás a través de un vicio, a través de conductas, a través de ansiedades, ¿no? Como decía Adela, pero hay todo, hay algo detrás, ¿no? Que cuando comenzamos a abordar la persona, es importante, como bien le dijo Pichón, poder indagar, ¿sí? Indagar y poder ir entendiendo cuáles son los vínculos que han rodeado a esta persona, ¿sí? De qué manera se vinculan, cómo son sus grupos, ¿sí? Porque somos seres sociales, totalmente sociales, ¿sí? Y nos modifica y nos va formando esta interacción con nuestros grupos. Bien, nos vamos a tomar unos minutitos de recreo y cuarto vamos a estar acá, ¿sí? Y cuarto, 20 y 15, estamos acá, de vuelta. Ok, gracias.